Muy buenos días. Tengo gusto en saludar a todos los que se han conectado esta mañana a nombre de la Cámara de Comercio de Santiago para darles la bienvenida a este lanzamiento de nuestra misión comercial a Colombia del año 2021, para que conozcan ustedes todas las oportunidades que pueden acceder en este mercado. Les doy la bienvenida, les agradezco nuevamente por conectarse esta mañana y junto con eso quiero dar la bienvenida a los panelistas que nos acompañan esta mañana. Tenemos un lujo de participantes esta mañana que nos van a comunicar de primera fuente cuáles son todos los detalles que nosotros quisiéramos conocer acerca del mercado de Colombia. Y en primer lugar voy a saludar a Carlos Zulet, el gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago. Nos acompaña también Lina Peñalosa, ella es abogada del estudio Mont Colombia. Y tenemos aquí presente también a Carlos Muñoz, él es Trade Officer de la Oficina Comercial de ProChile en Bogotá. Yo les doy la bienvenida a cada uno y les agradezco mucho acompañarnos en esta mañana. Para los que no nos conocen, este taller lo organizamos muy frecuentemente. Una vez al año viajamos a Colombia y con este taller lo que queremos hacer es presentarles cuáles son todas las oportunidades que presenta el mercado colombiano y compartir con ustedes características, cómo hacer negocios y aspectos legales y tributarios para relacionarse con este mercado. Yo no quiero extenderme mucho más en esta presentación, porque al final de todas las presentaciones vamos a compartir con ustedes cuáles son los detalles de la misión comercial que nosotros hemos diseñado como una herramienta para que ustedes puedan aprovechar estas oportunidades. Así que sin más, voy a dejar con ustedes y le doy la palabra a nuestro gerente general, Carlos Zulet. Muchas gracias, Eli. Bueno, buenos días a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias a Lina y a Carlos que nos van a acompañar en esta pequeña presentación, y después vamos a tener una sesión de preguntas para responder consultas que tengan ustedes. La misión a Colombia es la primera de nuestro programa 2021 de misiones de salida de la Cámara de Comercio de Santiago. Este año nos vamos a concentrar en 3 mercados de Sudamérica, que son Colombia, Perú y Ecuador, que son los mercados que son más naturales de expansión de negocios para las empresas chilenas. Evidentemente que nos habría gustado, y lo conversábamos antes de que partiera la transmisión, de que esto fuera presencial. Ya no es solo porque uno echa mucho de menos el contacto con la gente, digamos, más físicamente, pero porque también me da la sensación de que nos va agotando esta situación de pandemia. Mientras siga esto, vamos a seguir haciendo estas misiones de manera virtual. Queremos que sea tan buena o, no sé, mejor desde el punto de vista del costo-beneficio, ojalá, que una misión presencial. Yo le decía a Carlos antes que de todas maneras apenas podamos viajar, seguramente Colombia va a ser uno de nuestros primeros destinos para misiones comerciales, y si es que se pudiera, digamos, a principio del 2022, va a ser, evidentemente vamos a estar ahí. Bueno, pero de todas maneras, en esta manera online se ha diseñado un programa de trabajo de manera de sacar buen provecho de estas herramientas, digamos, de tecnología y de reuniones virtuales que se pueden hacer, de manera de acercarnos a este mercado. Nada nos reemplaza el contacto personal, pero este formato virtual a lo menos hay un importante ahorro de costos y flexibilidad para la participación de todas las empresas. Colombia es un mercado muy atractivo para Chile, ofrece muchas oportunidades, es un mercado mucho más grande que Chile, y de alguna manera eso y nos acerca cultural, estamos muy cerca culturalmente, de manera que no es difícil estructurarse en Colombia. Hay montones de detalles que se van a conocer en este taller. También, como decía Eli, hay muchos aspectos tributarios y legales que hay que tener en cuenta desde un principio, de manera de después no tener errores en el camino, y eso es parte de la asesoría y del apoyo que les damos nosotros, y siempre con la ayuda del Estudio Mont y con la ayuda de ProChile en todos los destinos en que vamos. Así que vamos a compartir con ustedes este programa de la misión, todo lo que tienen que saber para la participación, y invitarlos a que se unan a la misión. Este formato nos permite que sea mucho más eficiente desde el punto de vista del tiempo, no hay que viajar, no hay que ausentarse, las reuniones se pueden programar distribuidas dentro de una semana laboral normal nuestra, así que de alguna manera esperamos que le puedan sacar mucho provecho a esta modalidad en la medida que no podemos hacerlo presencialmente.
Solo eso, dar la bienvenida, agradecer la participación y ¿cómo se llama? Y saludarlos de parte de la Cámara de Comercio de Santiago, invitarlos a no solo esta, sino que también a las que vienen de Perú y Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Quisiera yo ahora, luego de esta introducción, darle la palabra a Carlos Muñoz. Como lo mencioné en un inicio, Carlos nos acompaña desde Bogotá. Esta mañana le agradecemos porque son 2 horas de diferencia, es relativamente temprano allá, aunque siempre comienzan a trabajar muy tempranito. Carlos Muñoz es Trade Manager de ProChile Colombia, que es un aliado importante para nosotros en la organización de todas nuestras misiones, así que aprovecho de agradecerle también. Y sin más lo dejo con ustedes a Carlos Muñoz, que nos va a hablar sobre las características del mercado colombiano y nos va a presentar cuáles son las oportunidades que ofrece para los empresarios chilenos. Adelante, Carlos. Bueno, Elizabeth, muchas gracias. Carlos, también muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de participar en una actividad que no es solamente para nosotros, no es solamente comercial, sino también una actividad con la cual ya tenemos una vinculación hasta emocional. Por lo que mencionaba Elizabeth, llevamos bastante tiempo trabajando en conjunto con la Cámara para poder hacer misiones que yo diría que han tenido muy buenos resultados. Porque han permitido acercar más a las empresas chilenas a un mercado que, como lo mencionaba Carlos, es más grande que el chileno, es 3 veces más grande que el chileno. Ya solo eso hace atractivo el mercado colombiano. Espero que durante la presentación que voy a hacer a continuación pueda destacar algunos de los aspectos adicionales que nosotros vemos desde nuestra oficina comercial que hacen que este mercado sea también atractivo para los exportadores chilenos. Voy a compartir mi pantalla. Por favor me indican si la ven. Sí, se ve muy bien. Ok, ya un segundo. Bueno, para iniciar mi presentación, yo sé que la mayor parte de ustedes saben quiénes somos nosotros. Me he encontrado algunas empresas que de vez en cuando pues, no han tenido mucha relación con ProChile, pero básicamente quiero contarles que ProChile es un organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores encargado fundamentalmente del tema de promover las exportaciones de bienes y servicios de Chile en el mundo. Esto se enmarca dentro de la política que comenzó Chile en la década del 90 de firmar acuerdos comerciales y después ver el aprovechamiento que se le podía dar a esos acuerdos comerciales. En esta diapositiva pueden ver un resumen que me parece interesante de lo que nos permite a los exportadores chilenos llegar al mundo a través de esos acuerdos comerciales firmados. Estos son los tratados de libre comercio que existen. Colombia fue uno de los primeros mercados con los cuales Chile firmó un acuerdo comercial. En el año 94 se firmó un acuerdo comercial, el ACE número 24, que ya abrió, o sea, era bastante avanzado para su momento y abría las puertas para la mayor parte de los productos chilenos para que pudieran ingresar al mercado colombiano con 0% de arancel. Y después, con el paso del tiempo, ya lo vamos a ver, se avanzó en ese acuerdo hasta que se llegó a cerca de un 98% del universo arancelario para que pudiera ingresar con 0% arancel al mercado colombiano. Y después se complementó con un acuerdo multilateral, el Acuerdo de la Alianza del Pacífico, que con ese acuerdo tuvo un avance adicional y se permitió que el 100% de productos ya puedan entrar con 0% de arancel al mercado colombiano. Bueno, diría que el 99.9%, porque hay algunos productos que todavía tienen algo que se llama franja andina de precios, específicamente el tema de lácteos, específicamente el tema de aceites, específicamente algunas carnes, tienen algún arancel que ya está en proceso de desgravación. Pero, bueno, esto lo que les quiero mostrar es que Colombia no estuvo ajeno a esa política de apertura de Chile y de firma de acuerdos comerciales, y ha estado más bien en un punto central en la política comercial de Chile para América Latina. Estos somos nosotros estamos acá, hay 56 oficinas comerciales en el mundo de ProChile. En Colombia tenemos una, la oficina comercial de Colombia se ocupa de todo el mercado colombiano. Ya ahorita voy a comentarles un poquito cómo está el mercado colombiano, pero solo tenemos una oficina para el mercado colombiano. Pero esos punticos amarillos que ustedes ven ahí les muestran, digamos, dónde hay oficinas regionales
comerciales en el mundo. Y también tenemos una red bastante extensa, bastante potente, además muy profesional, de oficinas regionales en Chile, que permiten que la vinculación con nuestra entidad se logre desde una etapa muy temprana en el proceso exportador. Empecemos con el tema de Colombia. En esta diapositiva lo que quiero mostrarles, primero, son los resultados del 2020. Muchos negativos, como se podrán dar cuenta en esos resultados. La economía decreció un 6.8%, cosa que no es ajena al resto de economías de América Latina, bueno, del mundo en general. El intercambio de millones fue de 80.545 millones, el intercambio comercial de Colombia. Eso significó una disminución, no está ahí, pero fue una disminución del 12%. En exportaciones la disminución fue del 21.4%, en importaciones del 17.5%. En inversión extranjera también se registró una fuerte disminución del 46% comparado con el año 2019. En remesas hubo un aumento del 2.52%. Yo sé que este dato, digamos, normalmente en las presentaciones que se hacen de los países nunca lo veo destacado. Pero para el caso de Colombia ya empezamos a ver una característica particular, y es que las remesas para los que no saben, son los envíos de dinero que hacen los colombianos que viven en el exterior hacia Colombia, normalmente a sus familias. Y para el caso de Colombia es un valor importante, 6.902 millones, y tuvo un aumento del 2.52% del año pasado. Y esto se debe a que muchos colombianos, durante las décadas de violencia que tuvo Colombia, viajaron, se establecieron en otros países, pero sus familias permanecieron en Colombia, y les siguen enviando dinero, pues en algunos casos para mantenerlas, en otros casos para mejorarles su situación. Y esa cifra es importante. ¿Por qué? Porque es un valor alto y tiene incidencia, por ejemplo, en el tipo de cambio, ¿ya? Así que ya que hay una característica de este mercado que normalmente no aparece en estadísticas de otros países. El desempleo, 15.9% en el año pasado. Hace 18 años no se veía un desempleo de ese nivel. Y la inflación, 1.61%. Una inflación que desde que la entidad que hace el registro de la inflación, el DANI, tiene registros, no se veía. Disculpe, antes de pasar, en la segunda parte está el mapa de Colombia. Esta es una característica también muy especial de Colombia. Colombia es un país de regiones. Geográficamente, la cordillera de los Andes, cuando entra a Colombia, se divide en tres. Y para nosotros la cordillera de los Andes está dividida en la cordillera oriental, central y occidental, ¿ya? Y esa cordillera hizo que no fuera tan fácil para algunos colombianos poder relacionarse con otras regiones, como por ejemplo con el centro del país. Hizo también que desarrollaran sus propias características, su forma de hablar, su forma de vestir, sus características en alimentación, en gustos, en colores. Entonces, esa es otra característica que tiene nuestro mercado, y es que un colombiano de la región pacífica no necesariamente es igual a un colombiano de la región Caribe, o de la región andina, o de la Amazonía, de los llanos orientales. En cada una de estas regiones existen particularidades en la forma de ser de ese colombiano, y tiene incidencia sobre el consumo, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Otra característica que tiene Colombia es que está muy bien ubicado geográficamente, y lo digo porque estamos muy cerca de mercados relevantes en el consumo mundial. Como se pueden dar cuenta ahí, a Panamá 1 hora, a México 4 horas, a Santiago estamos a 6, a Nueva York a 5 horas, a Miami a 4 horas. Eso también ha tenido incidencias sobre el relacionamiento que tiene Colombia, sobre las costumbres, sobre las características de consumo, porque Colombia es un país que está muy relacionado con Estados Unidos, económicamente y políticamente. La cercanía le permite a los colombianos, pues, tener un relacionamiento con esa potencia, y bueno, incide los gustos, las tendencias de Estados Unidos en el consumo colombiano. Pero también incide sobre lo que produce Colombia, lo que vende Colombia, sobre las posibilidades que brinda Colombia para llegar a esos mercados.
Colombia es un mercado cercano a Centroamérica. Así que Colombia, muchas empresas usan a Colombia como el punto de partida para poder atender los mercados centroamericanos. Así que esa es otra característica que tiene el mercado colombiano que lo hace llamativo. Y esta es otra característica también particular del mercado colombiano. Casi no lo vemos en los países de América Latina, pero Colombia es un país de ciudades. La mayor parte de la población, el 75% de la población, está ubicado en ciudades. Tenemos una ciudad como Bogotá, que tiene más de 8 millones de habitantes, la capital. Entonces se parece al resto de países de América Latina, donde la capital es la más relevante. Pero existen 5 ciudades con más de 1 millón de habitantes que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva que estamos mostrando. Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, que son ciudades también que tienen como características, si se acuerdan del mapa anterior que les mostré, están cada una ubicada en una de esas regiones particulares. ¿Por qué? Porque como esas regiones históricamente no se podían relacionar mucho por los temas geográficos que impedían ese relacionamiento, fueron desarrollando polos de industria, polos comerciales, agrícolas, particulares con lo que había en su zona. Entonces, con el paso del tiempo, esas ciudades han ido creciendo y se han convertido también en centros importantes de desarrollo para la región y al final para el país. En Colombia hay 27 ciudades con más de 150.000 habitantes. Así que una de las características del mercado colombiano es que no es solamente Bogotá. Lo que pasa en Bogotá no es lo que pasa en Colombia. Existen otras ciudades que también marcan tendencias y marcan desarrollo para ciertas zonas del país. Digamos, excúsenme aquí. Esto es lo que se espera para el 2021. Durante el 2021, Colombia se espera que crezca entre un 5 y un 6%, dependiendo de los analistas. Están en ese rango de crecimiento. ¿Cuáles son las variables fundamentales para que eso ocurra? Lo primero es la mejora de los precios del petróleo. Se espera que el precio del barril del petróleo esté por encima de los $60, situación que en este momento está ocurriendo. Colombia, digamos, el principal producto de exportación de Colombia es el petróleo, así que su economía depende en buena medida de cómo se comporten los precios internacionales de ese producto, de ese commodity. Y por el momento las cosas van bien, los precios están bastante altos, así que va a tener Colombia los ingresos que requiere para poder paliar un poquito la falta de ingresos que tuvo el año pasado. Así que en ese supuesto estamos bien. Mejora en las economías de los principales socios comerciales. Como les comentaba, el principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos. Se espera que durante este año la economía de Estados Unidos crezca entre el 6 y el 7%. Ese crecimiento sería bastante positivo para los resultados de la economía colombiana. Y por último, que haya un aumento en el consumo interno. La economía colombiana depende en buena medida del consumo interno. Y bueno, esas variables que ustedes ven ahí, que haya un cumplimiento del plan de vacunación y que se eviten aislamientos obligatorios en las principales ciudades del país, son los temas más relevantes que esperamos que se cumplan para que el crecimiento de la economía se dé entre el 5 y el 6%. Para su conocimiento, ya se llegaron a los 2 millones de vacunados en Colombia. Es una cifra pequeña, pensando que somos cerca de 50 millones de habitantes. Pero el gobierno tiene un plan de vacunación bastante exigente y se espera que a final de año haya por lo menos un 25-30% de la población vacunada. Si eso se logra, creemos que el supuesto de crecer entre el 5 y el 6% se va a lograr también. ¿Cuáles son los principales temas en la agenda del país en este momento? El primero es la aprobación del Congreso de una nueva reforma tributaria. Colombia tiene un problema estructural con el tema tributario y desafortunadamente no ha tomado decisiones de fondo para poder solucionarlo. Ya ahorita Lina nos va a contar un poquito con más detalle, me imagino que sobre este tema, pero en este momento el gobierno indica que una reforma tributaria es totalmente obligatoria porque la pérdida de recursos del año pasado, el endeudamiento al que tuvo que acudir para poder cumplir temas sociales, le exigen tener que hacer una reforma tributaria que
básicamente buscaría, todavía no ha sido presentada el documento oficial, pero digamos por lo que se sabe por prensa, básicamente buscaría un mayor cubrimiento de personas y una eliminación de algunos impuestos, más bien la imposición de impuestos para algunos productos como los alimentos, sacando de estos la canasta familiar. Pero una reforma tributaria, por lo que se ve, es necesaria. El gobierno ha tenido recientemente éxitos en el Congreso, en la aprobación de sus políticas, así que si bien va a tener que hacer un esfuerzo importante, podría verse como aprobada una reforma tributaria en el corto plazo. El segundo tema relevante en este momento son las elecciones presidenciales que se van a hacer el 22 de mayo del próximo año. Digamos, es un tema en todos los países de la región, es un tema relevante, en Colombia no deja de serlo. Y bueno, lo que puedo señalar con respecto a este tema es que existen fuerzas muy importantes de derecha y de izquierda que están intentando llegar al poder. En este momento todavía no hay claro quién podría ser la persona que lidere el país a partir del 2022, pero ya se están moviendo, ya se están haciendo movimientos políticos para empezar a definir quiénes van a ser los candidatos por los partidos más relevantes del país. Señalar con esto que la economía se sigue moviendo, la economía no tiene inconvenientes, tenemos elecciones presidenciales y elecciones de Congreso en momentos diferentes, pero digamos, lo único que afecta en ese caso para la economía ha sido el tema de la contratación pública, pero digamos, el tema de contratación con privados se mantiene. Y por último, el combate a los cultivos ilícitos. Este es un tema central en la agenda, desafortunadamente, de ya durante varias décadas en este país. Y se mantiene, desafortunadamente, este tema. En este momento, el gobierno tiene un plan para fumigar con glifosato zonas en donde se está cultivando coca, pero hay una fuerte oposición de muchos actores sociales y políticos a la eliminación de los cultivos de coca con glifosato. Prefieren que el tema se mantenga con la erradicación manual de los cultivos. Así que es otro tema importante. Señalar que, digamos, el tema de los cultivos ilícitos, como les decía, lleva más de 5 décadas, es decir, o sea, más de 6 décadas tal vez. Y aún así el tema económico, legal y comercial se ha mantenido bien durante esas 6 décadas en Colombia. Lo que quiero señalar con eso es que existen problemas, existen temas importantes, pero la economía ha demostrado durante el paso de la historia que no se afecta de manera grave por las situaciones que pasan en el mercado colombiano. Y creo que esa es otra de las características de este país. Bueno, aquí ya comenzamos con el tema Chile-Colombia. Existe un acuerdo comercial entre Chile y Colombia, vigente desde 2009, que, como les decía, ya permite que el 100% del comercio bilateral ingrese con 0% de arancel. El intercambio en el año pasado alcanzó a 1.900 millones, colocando a Chile como el 10º socio comercial de Colombia, una posición bastante relevante y que es apreciada por las autoridades de gobierno. En el 2020 las exportaciones fueron de 658 millones de dólares, una disminución del menos 8.7%. Si bien hubo una disminución en las exportaciones, seguimos teniendo un número bastante alto de empresas exportadoras al mercado colombiano y de productos exportados al mercado colombiano, como se pueden dar cuenta ahí. Importante también señalar que los servicios cada vez se vuelven más importantes dentro de la canasta exportadora. Durante el año pasado fueron 73 millones, pero hemos alcanzado cifras de más de 100 millones en el año 2019, en el año 2018. Y bueno, las pymes crecieron un 4% y las grandes disminuyeron un 7% en las exportaciones que se realizaron durante el 2020. Existe un acuerdo de doble tributación que permite que la renta, que normalmente es del 30%, para el caso de las empresas chilenas sea del 10%, eso también lo va a explicar con mayor detalle Lina. Existe un acuerdo de la Alianza del Pacífico, que básicamente, o sea, lo más relevante que destacamos de ese acuerdo es la acumulación de origen, la posibilidad de llegar a un tercer mercado con productos, con materias primas que vengan del mercado chileno, vengan del mercado colombiano para llegar a México, o de México y Chile para llegar a Colombia, etc. Entonces creo que ese es el punto más relevante del acuerdo de la Alianza del Pacífico.
Y bueno, como inversión chilena también es un aspecto relevante. Colombia es el tercer mercado de destino para las inversiones chilenas en el mundo, con cerca de 20.000 millones de dólares invertidos en este país. Aquí pueden ver algunas de las empresas que están presentes en el mercado colombiano, empresas muy relevantes, algunas de ellas, empresas que llevan mucho tiempo en el mercado colombiano y que con el tiempo que han pasado en este mercado han ido tomando posiciones muy importantes. Yo les podría señalar que cuando llegó Falabella era solamente uno más dentro de muchos comercios medianos que existían en ese momento. Pero, por ejemplo, Falabella digamos, ha tenido la inteligencia de vincular en su nómina de ejecutivos, empleados chilenos y empleados colombianos, y con el paso del tiempo los ha llevado a ser una de las cadenas más importantes, uno de los principales competidores en el retail en Colombia. Y bueno, esa experiencia de tener ejecutivos colombianos y chilenos les ha permitido determinar en qué momento, en qué lugar poder tomar decisiones de inversión, y también destaco eso como uno de los, digamos, de las buenas prácticas que tienen las empresas chilenas para poder tener logros importantes en este mercado. Pero bueno, pueden ver que hay más de esas compañías. ¿Qué oportunidades vemos nosotros desde la oficina comercial? Los tenemos divididos por grupos. Primero tenemos el tema de agroalimentos. En este caso, yo diría que los alimentos como aceites, sales, congelados, conservas de frutas son productos que siempre tienen posibilidades de ingreso al mercado colombiano. ¿Por qué? Porque encontramos que la proveeduría chilena es altamente competitiva y hace desarrollos antes de lo que pasa en Colombia. Y esos desarrollos innovadores son bien recibidos en el mercado colombiano. Así que, en ese caso, Chile se está convirtiendo en líder en el tema de desarrollo en temas de alimentos. Y son bien recibidos en el mercado colombiano. Como lo comentaba, tal vez le comentaba a Carlos, la imagen de Chile en este mercado es muy positiva, es muy positiva. Ahí tienen que ver muchas variables, entre esas el tema de que no tengamos fronteras, pero también el tema de que políticamente casi siempre estamos alineados, y eso lo destaca la prensa. Entonces se ve a Chile como un amigo. Y bueno, eso se traduce al final en que lo que hace Chile es bien recibido en el mercado colombiano. En pescados y mariscos, a pesar de que Colombia tiene dos mares, los mares de Colombia son cálidos, y eso evita que tenga una variedad como la que sí existe en Chile de productos. Así que los productos del mar chilenos en Colombia también son bien recibidos. Chile es el principal proveedor de salmón para el mercado colombiano, así que es muy conocido, y está atento el mercado colombiano a nuevas posibilidades como las que ven ahí: mejillones, pulpos, jibias y mix de mariscos. Y en alimentos funcionales, la tendencia en Colombia está en aumento. En Chile esa tendencia ya alcanza un buen nivel, así que lo mismo que mencionaba al inicio para alimentos, vemos que las novedades que están en el mercado chileno pueden ser bien recibidas para el mercado colombiano. En industrias vemos posibilidades en envases y embalajes. Lo mismo, Chile es un país exportador ya hace varias décadas. Colombia está llegando apenas a ese momento de convertirse en un país exportador. Así que servicios y materias primas, insumos que le ayuden a Colombia a alcanzar el nivel que tiene Chile pueden ser bien recibidos. Y envases y embalajes es un área que nos interesa mucho. La industria de alimentos especialmente, y en la industria cosmética. En la industria de alimentos, 26.000 millones de dólares de producción durante el 2019, con una clara orientación exportadora. Ahí el tema de arándanos, el tema de paltas está creciendo de manera muy rápida, y Chile ya tiene experiencia en eso, así que los servicios, materias primas, insumos que se utilicen para esas industrias pueden ser bien recibidos en este mercado. Y en la industria cosmética también, en este caso no tanto para el tema de exportación, sino más bien para el consumo local, pero 40.000 millones de ventas en el mercado interno, el quinto mercado en América Latina. Pueden ser también llamativos y son interesantes. Así que si existe alguna empresa que esté trabajando en esa área, va a ser muy bien recibida.
Y bueno, una tendencia, el tema de mascotas. 3.5 millones de hogares colombianos tienen una mascota. Así que, y bueno, yo veo que también ya por una experiencia más personal, digamos, gente cercana a mí, veo que el nivel de gasto que tienen en sus mascotas se elevó durante la pandemia. El estar con las mascotas más tiempo hizo que la gente invirtiera más en mantener bien cuidadas a sus mascotas. Así que esa es una industria que está creciendo. Y lo mismo, si existen empresas chilenas que tengan insumos para la alimentación, alimentos terminados, o tengan manufacturas, juguetes, arneses, cualquier otro tipo de elemento para este tipo de clientes, van a ser muy bien recibidos. Aquí tenemos el tema de servicios, y en servicios nosotros también vemos posibilidades interesantes en esos 5 sectores que ustedes pueden ver ahí. En HealthTech, el 96% de la población colombiana tiene cobertura médica. Eso es muy positivo, pero digamos, la prestación de los servicios no tiene la misma cobertura. Como les mencionaba, geográficamente Colombia está muy dividido, valles, montañas muy altas, o sea, no es fácil para una persona que está, por ejemplo, en los llanos orientales, poder tener una cita médica con un especialista. ¿Ya? Tendría que desplazarse mucho tiempo, mucho costo. Entonces, el tema de telemedicina fue impulsado por lo que nos pasó el año pasado con el tema del COVID, pero es muy relevante para el mercado, inclusive antes de lo que estaba pasando con el COVID. Pero lo que pasó con el COVID definitivamente incentivó a que esto creciera. Temas de administración hospitalaria, servicios de interoperabilidad también son muy demandados. En Agrotech, lo que les señalaba, los cultivos de paltas y arándanos, la floricultura. Colombia es uno de los principales exportadores a nivel mundial de flores, pero para mantener esa posición requiere estar permanentemente haciendo innovación, ¿ya? Teniendo cambios. Así que tecnologías que puedan ayudar a hacer esos cambios son bien recibidas. Y certificaciones para exportación. Les contaba que Colombia está volviéndose un país exportador agrícola, y hay muchas empresas medianas y pequeñas, que es principalmente el grupo de empresas que conforman el sector agrícola, que quieren incorporarse al tema de exportación, pero requieren estar certificadas. Ya encontramos que hay empresas chilenas que tienen la posibilidad de brindar a costos relativamente razonables, ya en tiempos adecuados, un servicio como estos. Así que si existe alguna empresa que tenga servicios para el cultivo de paltas y arándanos, para la floricultura o en certificación, también bien recibidas. En EduTech existe un 97% de cobertura, pero también la pandemia obligó a tener que cambiar los procesos. La educación virtual, la autoformación, pagos online son servicios que encontramos que están siendo demandados en el mercado colombiano. Y en FinTech, el reto de Colombia es lograr un 100% de bancarización. Aquí volvemos a mencionar el tema de ciudadanos que están alejados de centros urbanos donde pueden tener acceso a cuentas o hacer giros. Entonces, empresas que puedan ofrecer esos servicios de acercar al ciudadano con ciberseguridad pueden ser también muy bien recibidas. Y en e-commerce, el crecimiento promedio del e-commerce semanal el año pasado fue del 12%. Colombia fue uno de los países que más creció en e-commerce. Y en ese sentido, servicios para el e-commerce son muy bien recibidos. Y son muy bien recibidos no solamente por las empresas grandes, sino por las medianas y pequeñas, que también quieren ponerse a tono y no quieren perder su posición o ganar posiciones. Así que esos son los servicios que nosotros vemos como interesantes para el mercado colombiano. Y ya para cerrar, estos son aspectos que nosotros queremos destacar. La alta valoración por Chile es un aspecto muy importante. Ustedes van a ser bien recibidos en el mercado colombiano solamente por ser chilenos. Chile es considerado como un país muy competitivo, ¿sí? Eso también es positivo, ¿ya? Porque todavía se percibe a Chile como un referente en muchos aspectos. Y en materia comercial, en sectores como los que les mencioné, somos percibidos como un referente. Así que es algo que hay que destacar. Sin llegar a intentar mostrar como que les estamos enseñando a los colombianos, ¿no? En eso quiero ser claro. El colombiano es sensible, el colombiano es muy emocional, ¿ya? Y en este sentido creo que tenemos una diferencia los chilenos y los colombianos,
el chileno es un poco más transaccional, ya quiere realizar el negocio ya y cerrarlo rápido. El caso del colombiano no, el colombiano quiere hacer negocios con quien le cae bien, ¿sí? Y para lograr eso se requiere lo siguiente: ser relacional y tener empatía, tener paciencia, ¿ya? Los negocios en Colombia no se cierran de manera rápida. A pesar de que las compañías algunas, digamos, pudieran tener reuniones con los gerentes y el gerente está interesado, la decisión de compra no se toma rápida. Ese gerente, al final, lo que tiene la capacidad para hacerlo, consulta con los niveles de más abajo y con los niveles de más alto para tomar decisiones. Así que no piensen en cierres de negocios, ojalá se den, porque algunas veces ocurren, pero no necesariamente se den, promedio no se da. Escuchar es un tema muy relevante. El colombiano normalmente en una reunión de negocios se toma su tiempo, se demora para poder entrar a hablar del negocio. Primero quiere hablar de otros temas que considera que vinculan, que generan vinculación. Así que hay que tener otra vez paciencia para estar atento a lo que están hablando, a lo que le interesa. Estar informado acerca del país. Creo que con lo que mencionamos aquí pues se pueden dar una idea de lo que pasa en general en el mercado colombiano, pero existen particulares para cada uno de los mercados específicos que ustedes atienden. Y en ese sentido creo que sería muy importante que pudieran buscar, que ya es muy fácil en Google, qué pasa, por ejemplo, con el sector salud, si es mi sector, o qué pasa con el tema de vinos, por colocar algún ejemplo, si es el sector que me interesa a mí. Así que estar bien informado les va a dar una ventaja para poder conversar con los importadores colombianos. Ajustar expectativas, como les decía, no se toman decisiones rápidas, así que si bien se pueden ir muy contentos porque estaban muy contentos el comprador colombiano en el producto o servicio que ustedes le ofrecieron, no piensen que esa alegría, ese interés que demostró inicialmente significa que se va a cerrar pronto el negocio. Piensen más bien lo contrario, porque eso va a ser más positivo. O sea, hay que estar detrás de la persona para poder ver que al final se llega a la decisión. Tener claridad en estrategia comercial, qué problemas resuelvo o qué ayuda genero. Como les digo, estar informados previamente de lo que está pasando con su negocio en el mercado colombiano, y la reunión que tengan con el importador les va a dar esta información para poder definir si la estrategia que ustedes pensaron inicialmente es la adecuada o si se requiere hacer un cambio en esa estrategia. Y bueno, ser aliados comerciales en la penetración del mercado, eso es muy importante. Como esto va a tomar tiempo, la definición del cliente va a ser muy importante, ¿ya? Ustedes van a tomar un tiempo, tal vez más de lo que están esperando, pero van a definir un cliente. Así que si ese cliente es el equivocado, va a ser mucho más demorado el ingreso al mercado colombiano. Así que, en ese caso, pensar en buscar un aliado comercial más que un simple comprador. Estar presentes y seguir los compromisos. Estar presentes, pues por el motivo de pandemia, pues es difícil viajar, pero en la medida que se abra el mercado, la presencia va a ser más relevante. Eso siempre lo hemos recomendado. Creemos que no es solamente dejar a un buen comprador acá que hace las cosas bien y volver cada 2 años o verse una vez al año. No, es necesario estar más presente, entender qué le duele, entender qué necesita, entender cómo se podría mejorar lo que está haciendo el importador o representante en Colombia. Así que creo que esas son las recomendaciones que podemos hacerles, dada la experiencia que tenemos. Era esto lo que les quería contar. Y bueno, aquí están nuestros datos. Marcela Aravena es la directora de la oficina comercial. En caso de que quieran contactarnos, pueden escribirle a ella. Y bueno, quedo atento a las inquietudes que puedan haber después de nuestra charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación. Nos has compartido contenidos muy completos. Esta visión panorámica y general del mercado de Colombia yo creo que va a ser de gran ayuda para nuestros empresarios y también para que vayan familiarizándose con todas las características del mercado. Ahora que ya presentamos las características del mercado, que ya tenemos también las oportunidades, que te explayaste mucho en los sectores que tienen ahí posibilidades, te agradezco muchísimo, Carlos, por esta presentación. A todos quienes están dejando preguntas en el chat,
Les comento que vamos a contestarlas al final de todas las presentaciones. Hay algunas que nos han hecho llegar, yo las estaba leyendo, que de alguna manera Carlos ya las contestó al final de su presentación en relación a cuáles son las referencias culturales para acercarse al mercado colombiano, pero déjenos sus preguntas en el chat, por favor, y al final de todas las presentaciones las vamos a ir respondiendo. Yo ahora quisiera dejar con ustedes a Lina Peñalosa. Como les comentaba al inicio, ella es abogada de Estudio Montt. Estudio Montt es un aliado de la Cámara de Comercio de Santiago desde hace muchos años. Trabajamos con ellos de una manera muy fluida. Yo le agradezco mucho a Estudio Montt todo el apoyo que siempre nos da. Con Lina, bueno, Lina y Carlos también de la casa, son de la casa acá en la Cámara de Santiago, trabajamos con ellos hace mucho tiempo. Y sin más preámbulo, yo quisiera darle la palabra a Lina. Ella nos va a hablar sobre los aspectos legales y tributarios que deben tener en consideración para hacer negocios con Colombia. Así que te doy la palabra, Lina, adelante. A hacerla. Te escuchamos muy bajito, Lina. ¿Me oyen muy bajito? ¿Mejor ahí? Sí. Ok. Voy a proceder a hacer a compartirles mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si la están viendo? Sí, perfecto, Lina. Okay. Muchas gracias. Pues quiero compartirles un poco la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 11 años que llevamos acompañando a inversionistas extranjeros, a prestadores de servicios o a exportadores desde Chile hacia el mercado colombiano. Vamos a conversar un poco de aspectos legales y tributarios para hacer negocios en Colombia. Nos podríamos tomar casi una semana en revisar con detalle estos aspectos, pero quisimos traer algunos que son como relevantes en el día a día de hacer negocios en Colombia. Entonces, pues sin más preámbulos, voy a arrancar. Dejen sus preguntas en el chat. Y los temas que vamos a revisar hoy, vamos a hablar de algunos aspectos generales, algunos de los que están en la presentación ya los ha tocado Carlos. Hacer negocios desde Chile es un segundo tema. Esto quiere decir cómo puedo prestar servicios o cómo puedo exportar productos a Colombia sin la necesidad de instalarme en el mercado colombiano. Y un tercer punto es cómo hacer negocios ya instalado, incorporado en Colombia con una compañía. Entonces, arranquemos con los aspectos generales. Como lo mencionaba Carlos, Colombia es un país de ciudades. Si bien es cierto, tenemos algunas más importantes que otras, pero en su pantalla ven los principales puertos de ingreso al país. Está Santa Marta, que lo pueden ver en la parte caribe, en la parte norte del país. En esta parte tenemos aproximadamente 4 puertos importantes. Está Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Puerto Bolívar es relevante para nosotros porque es el principal puerto por el cual sale el carbón de Colombia. Y en la parte inferior del mapa, con un punto azul, no sé si lo alcanzan a ver, está Buenaventura, que es nuestro principal puerto sobre el Pacífico. La mayoría de importaciones provenientes de Chile o del Pacífico ingresan por Buenaventura. Entonces ustedes podrán ver en el mapa que la ciudad más cercana a Buenaventura es Cali, que es la tercera ciudad de mayor relevancia en el país. Como les comentaba, Barranquilla, dentro de los puertos sobre el Caribe, es la más importante. Medellín es la segunda ciudad más importante de Colombia. En Medellín ha empezado a desarrollar un auge muy importante en temas de servicios TICs. Tenemos uno de los principales bancos, que es Bancolombia, con su sede en Medellín. Y además, en esta ciudad se ha desarrollado mucho la industria textil. En la ciudad de Cali, que es la tercera más importante del país, tenemos también industria asociada a temas de cultivos, como caña, como aceite, y obviamente Bogotá, siendo la capital del país. En Bogotá está todo, o concentra toda la participación gubernamental. Grandes empresas también tienen su asiento en Bogotá.
Entonces, queríamos traerles estas ciudades y comentarles un poquito cuáles son como los sectores que tienen mayor auge en cada una de las ciudades. En sus pantallas ven cuáles son los puertos marítimos y los puertos aéreos más relevantes entre la relación entre Chile y Colombia, y a su vez Colombia y Santiago. Desde el punto de vista aéreos, me dirán, no, pero obviamente hacer exportaciones siempre va a ser más económico a enviar por puerto marítimo, pero puerto aéreo, pero igual quisimos traer esta referencia. El principal en Bogotá está el aeropuerto El Dorado, también tiene gran operación el aeropuerto de Medellín y el aeropuerto de Cali, todos con vuelos directos desde Santiago diarios, con varias frecuencias, alrededor de 4 o 5 frecuencias diarias. Y obviamente, como conversamos hace un momento, los puertos marítimos con mayor relación, tenemos con Arica, con Iquique, Valparaíso, San Antonio y San Vicente, que llegan a Buenaventura, y obviamente que es el más relevante, que es Buenaventura, pero también tenemos llegada a puertos en la costa atlántica. Carlos ya lo mencionó, tenemos TLC vigente con Chile, tiene además Colombia, tiene vigente el acuerdo Mercosur, que también incluye o engrana a Chile, y adicionalmente está Alianza Pacífico. Digamos que hay cosas dentro de la ejecución de estos TLCs desde el punto de vista migratorio que tenemos de alguna manera suspendidos. En el caso de las visas Mercosur que se emanan de este acuerdo comercial, Chile, por temas de reciprocidad, decidió no extenderle más visas Mercosur a colombianos. En ese orden de ideas, Colombia, en reciprocidad, también suspendió la extensión de visas Mercosur a ciudadanos chilenos, vigente para el resto de países de Mercosur. Esto es importante mencionarlo al momento de hacer negocios. Sin embargo, en el marco del TLC vigente entre Colombia y Chile, los ciudadanos chilenos tienen libertad de permanencia tanto para turismo como para hacer negocios en el mercado colombiano. También el acuerdo de Alianza Pacífico establece una visa específica para hacer negocios, sin embargo tiene unas limitaciones de edad que pues realmente hace que sea más operativo obtener tal vez una visa de negocios, y para otras nacionalidades el tema de la visa Mercosur. Estos son algunos de los TLCs que están suscritos, más no aún en vigencia. Y con relación a Alianza Pacífico, si bien es cierto, ya opera para el caso de Colombia, de México, de Perú y de Chile, en este momento se encuentra en negociación con Australia, con Canadá, con Nueva Zelanda y Singapur para que se adhieran a el acuerdo de Alianza Pacífico. Entonces, ya entremos un poco más en materia. ¿Cómo puede una sociedad chilena prestar servicios o ingresar al mercado colombiano? Entonces lo puede hacer uno, como lo comentaba hace unos momentos, sin presencia en el mercado colombiano física, puede ser prestando servicios con o sin desplazamiento de personal, o simplemente enviando, exportando mercaderías, o ya con una presencia permanente en el mercado colombiano. Eso lo puede hacer a través de la participación en una sociedad colombiana o constituyendo una sucursal de sociedad extranjera. También Colombia permite hacer alianzas corporativas similares a los joint venture. Acá no existe una regulación específica en términos de joint venture, pero sí existe regulación en alianzas corporativas denominadas uniones temporales o consorcios. Entonces, vamos a mirar un poco a grandes rasgos cada uno. Entonces, ¿cómo hacer negocios desde Chile? Voy a hablar inicialmente en términos de prestación de servicios desde Chile hacia Colombia, para después hacer algunos comentarios específicos con relación al tema de importaciones de bienes desde Colombia. Entonces, Chile puede prestar servicios hacia Colombia bajo alguna de estas 4 modalidades que son, digamos, las estándar en materia de comercio exterior. Puede haber un suministro fronterizo, un consumo en el extranjero, o establecer una presencia comercial en Colombia, o simplemente que haya movimiento de personas físicas.
Obviamente, en el medio del marco de la pandemia, hemos visto un auge impresionante en servicios transfronterizos, no solo desde Chile hacia Colombia, sino también hemos empezado a ver el fenómeno de nómadas digitales. De hecho, en este momento el gobierno nacional está reglamentando, por ejemplo, la emisión de visas de nómadas digitales, es decir, que empresas colombianas puedan contratar servicios de profesionales que estén residentes en otros países y puedan prestar de una manera virtual sus servicios a compañías colombianas. Entonces, importante obviamente hacer mención que como lo mencioné, pues que dentro del marco del TLC, estas 4 formas de prestar servicios desde Chile también están amparadas. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que les hacemos nosotros al la compañía chilena que quiera prestar servicios o exportar servicios desde Chile, para que sea considerado ese servicio exportación a la luz de la normatividad o de las entidades chilenas? Se debe verificar que el Servicio Nacional de Aduanas entienda ese servicio como exportación, que sea prestado desde Chile a una entidad, a una compañía o personas naturales fuera de Chile, y que sea utilizado exclusivamente en el exterior ese servicio. La otra pregunta es, ¿todos los servicios que preste Chile hacia Colombia son considerados exportación? Y aquí lo primero que hay que hacer es identificar si el servicio está calificado dentro de la lista de servicios por el Servicio de Aduanas. Esto se hace a través de la consulta y cada servicio está identificado por un número. Si el servicio específico no llega a estar en ese listado, ustedes pueden solicitar al Servicio de Aduanas que sea calificado el servicio para que le pueda ser asignado un número dentro de ese listado de servicios calificados. Y adicionalmente, pues que sea susceptible de verificación por parte del Servicio de Aduanas chileno la existencia o la real prestación del servicio hacia Colombia. Y adicionalmente, el cumplimiento documental de esa prestación del servicio es que ustedes puedan emitir una factura electrónica de exportación, que cuenten con la declaración única de salida o DUS, que esto lo hacen en compañía de su agencia de aduanas, y como les comentaba, que tengan el número o la resolución de calificación del servicio. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Porque hemos tenido la experiencia que cuando se prestan servicios desde Chile hacia Colombia, algunas compañías chilenas están entre la duda de qué tipo de factura deben expedir, si el servicio en Chile es grabado, deben también emitirlo grabado hacia Colombia. Entonces, hay que partir del punto de vista que si es una exportación de servicios propiamente como tal, la exportación de servicios es una factura electrónica de exportación que irá exenta de IVA. El cumplimiento de estos documentos o estos requisitos legales les permite a ustedes el derecho de devolución del IVA en el caso que hayan tenido que pagarlo en actividades o servicios propios para la producción de esa exportación del servicio. Entonces, tenemos una prestación del servicio. Vamos a hablar de algunos aspectos contractuales ya aterrizando la llegada de ese servicio a Colombia. Como lo comentaba Carlos, aquí quiero hacer una recomendación porque si bien es cierto, hablamos español, no necesariamente entendemos las mismas palabras y en eso quiero ser precisa. Asegúrense que cuando estén en el proceso de la negociación, ya sea de las condiciones comerciales, de la generación de la orden de compra o de la orden de servicio o del contrato, estén entendiendo exactamente lo mismo. En términos, además, no solo del lenguaje, sino en términos comerciales de negociación. Hemos encontrado casos donde la compañía chilena o el country manager entendió una cosa, pero la contraparte colombiana, por la misma diferencia en el concepto de las mismas palabras,
han entendido cosas diferentes. Entonces aquí hacemos un primer recomendación de tener claridad que todos están entendiendo lo mismo dentro de los acuerdos comerciales a los que ustedes lleguen. En algunos casos, como les digo, ustedes no van a cerrar un contrato, sino que van a obtener una orden de compra o una orden de servicio. Es importante mencionar que en Colombia las ofertas comerciales tienen poder vinculante. Cuando ustedes extienden una oferta comercial y la contraparte acepta su oferta comercial, tiene el mismo poder vinculante que la celebración de un contrato. Entonces, he tenido algunas discusiones con clientes que en Chile me dicen, no, pero yo solo tengo una orden de servicio, no me obligo, yo puedo cambiar las condiciones. Es importante indicar que las condiciones establecidas en la oferta comercial que ustedes presenten tienen un carácter de obligatorio en el momento que la contraparte o que el comprador del servicio o el comprador de la mercancía acepte esa oferta comercial. Algo que ustedes ven en la parte inferior de la presentación es un cuadro rojo gigante que dice pólizas de seguros o garantías bancarias. El mercado colombiano extrajo, o la costumbre mercantil entre privados, extrajo de la contratación estatal una figura y es la constitución de pólizas de seguros para garantizar el cumplimiento, la calidad de los servicios, el cumplimiento además de obligaciones laborales en el caso que estén prestando el servicio desde Colombia. Y algunas veces hemos tenido discusiones con las compañías propiamente colombianas en las que le exigen a la contraparte chilena la constitución de una póliza que garantice el cumplimiento de salarios y prestaciones sociales. Más adelante vamos a hablar un poco de qué son las prestaciones sociales, pero le decimos siempre nuestras recomendaciones: si el servicio es prestado 100% en Chile, sin desplazamiento de personal o con desplazamiento de personal muy corto en el cual, por ejemplo, solo se venga a tomar, no sé, un video, recolección de datos y regresar, pero la efectiva prestación del servicio se haga fuera de Colombia, esta póliza no tiene mucho sentido, porque lo que busca esta póliza es romper una responsabilidad solidaria que existe dentro de la normativa laboral entre el que compra el servicio y el que vende el servicio respecto de los salarios y prestaciones sociales de las personas que utilizó el contratista para prestar el servicio o la ejecución de la obra. Entonces, estas figuras que son de obligatorio cumplimiento en términos de contratación con el Estado, los particulares empezaron a ver que funcionaban muy bien para garantizar los contratos. Entonces extrajeron de la normativa de contratación estatal y hoy es supremamente común que dentro de la celebración de contratos entre particulares se incluyan la solicitud de este tipo de pólizas de seguros. Pero surge un problema cuando ustedes están prestando el servicio desde Chile y no están incorporados en Colombia, porque las aseguradoras del país, para poder extender este tipo de pólizas, exigen que el tomador del seguro esté establecido en el mercado colombiano. Por obvias razones, porque si llega a existir un siniestro, la aseguradora pagará al contratante, pero necesita posteriormente repetir contra el tomador del seguro los valores que sucedieron en el siniestro. Entonces, hemos tenido experiencias donde hemos logrado subsanar este tema de la obtención de pólizas de seguros, uno, a través de extensiones de amparos de las pólizas de seguros que la compañía pueda tener en el mercado chileno, o dos, constituyendo garantías bancarias, que además normalmente, dependiendo de quién sea el contratante, sobre todo las grandes empresas, exigen que esas garantías bancarias, que sí son usadas en Chile, a diferencia de los seguros, sean emitidas por un banco colombiano. Entonces, trayendo estos puntos relevantes, después celebramos la orden de compra, la orden de servicio.
En las órdenes de compra y en las órdenes de servicio también pueden ellos solicitar el cumplimiento o la constitución de estas pólizas. Se da la prestación del servicio con o sin desplazamiento, como lo mencionábamos antes, y al final, después de la prestación del servicio, dependiendo de lo negociado, ustedes van a emitir su factura de exportación que está exenta de IVA. Vamos a hablar ahora un poco de esos aspectos tributarios que se activan cuando prestamos el servicio desde Chile, como lo comentamos. Entonces, si bien es cierto, se prestó el servicio, se facturó exento de IVA por ser una factura de exportación, sin embargo, Colombia tiene una ficción legal respecto de los servicios adquiridos en el exterior, que están grabados con IVA, y también va a practicar impuesto de renta vía retención en la fuente. Entonces, vamos a hablar un poco de estos dos impuestos respecto de servicios prestados desde Chile hacia Colombia. Entonces, tenemos el mismo gráfico que hemos venido manejando. Tengo la prestación del servicio, la factura exenta de IVA. Como les comentaba, desde hace aproximadamente 3 años, Colombia cambió su posición frente al hecho gravable del IVA y indicó que si yo, colombiano, adquiero servicios prestados desde el exterior, para la empresa colombiana ese servicio está grabado con IVA. Entonces, inicialmente se expidió esta norma, se generó mucho ruido entre las empresas colombianas porque no sabían si tenían que practicarle vía retención en la fuente el impuesto de IVA, que además, como ustedes ven en pantallas, es una tarifa del 19%, cuál era el real manejo que debían darle a este impuesto. Entonces, la normativa colombiana permite que no haya una retención en la fuente como tal sobre el valor de la factura del 19%, porque además si lo hiciera la compañía colombiana, ese impuesto, al ser un impuesto indirecto para Chile, es un impuesto que no les genera crédito fiscal a la compañía chilena y lo que terminaría convirtiéndose es en un mayor valor del costo del servicio. Entonces, la solución que proveyó la norma colombiana es que la compañía colombiana que está comprando el servicio a la compañía extranjera, en este caso Chile también, le da un manejo que se denomina localmente un IVA teórico, es decir, la compañía colombiana paga el IVA, digámoslo así, en representación de la compañía extranjera, pero él mismo la puede utilizar como descontable su declaración de IVA, lo cual permite tener un efecto neutro en materia de IVA. Se cumple con la obligación de pagarle al fisco colombiano el 19% del IVA por ese servicio que se prestó en el exterior, pero la misma compañía colombiana que lo pagó lo puede utilizar como descontable su declaración de IVA. Ahora miremos el aspecto en términos de renta, que aquí también tiene un efecto muy importante con relación al flujo de caja de los proyectos o de los servicios que ustedes prestan. Es importante indicar que en Colombia la figura de la retención en la fuente, que se asimila al PPM que manejan ustedes allá, es un recaudo anticipado de impuestos. Y en Colombia, quien paga un servicio o una compra local tiene la obligación de practicar la retención en la fuente. Es quien funge como agente de retención del Estado. Entonces, volvemos al mismo esquema, tenemos la prestación del servicio, tenemos la factura de exportación y al momento de pagar, la compañía colombiana debe practicar la retención en la fuente y posteriormente esta retención en la fuente se la paga la administración de impuestos, esto se hace de manera mensual y expedirá un certificado de retención en la fuente a la compañía chilena. Este certificado de retención en la fuente inicialmente les permite a ustedes tener certeza de cuánto fue el valor en pesos colombianos que le retuvieron, pero que más adelante va a tener que ser certificado por la Administración de Impuestos. Entonces, en sus pantallas vemos las diferentes tarifas de retención desde el punto de vista de la norma local que Colombia practicaría. Esto en el caso que tuviéramos servicios a cualquier parte del mundo donde no tuviéramos vigentes convenios para evitar la doble tributación. Entonces, el caso de honorarios, regalías, servicios personales, explotación de software,
propiedad industrial, know-how, servicios técnicos, asistencia técnica. Si fuera a cualquier otra parte del mundo que no hay convenio, y como lo mencionó Carlos, Colombia y Chile tienen convenio vigente, la tarifa de retención general sería del 20%. Pero como Colombia y Chile tienen convenio para evitar la doble tributación, pasamos de tener un pago por servicios del 20% a tener una retención máxima del 10%. Entonces aquí podemos ver lo eficiente que resulta el convenio para evitar la doble tributación entre Colombia y Chile. Estoy teniendo un ahorro en retención en la fuente del 10%. Esto para ser un poco más didáctico, si yo tengo una factura de 100, si esa factura se la pagara a un país, voy a hacer un ejemplo, Estados Unidos, le debería practicar una retención en la fuente del 20%, pero si esa factura por servicios viene de Chile, la retención en la fuente va a ser del 10%. ¿Qué va a llegar a sus cuentas vía transferencia electrónica, banco a banco, código SWIFT? Va a ser 100 menos el 10%. Entonces, ¿qué trae además el convenio para evitar la doble tributación en términos de servicios? Garantiza además que esa retención a la fuente que ustedes les practicaron en Colombia sea crédito fiscal en su impuesto de renta anual. Y, como les mencionaba antes, ustedes pueden tramitar su certificado de situación fiscal ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en Colombia, que es el equivalente al Servicio de Impuestos Internos. Esto en términos de servicios. Con todo el auge que venía teniendo el tema de servicios, desde el punto de vista de Cloud Computing, Colombia venía, si bien es cierto, no regulando de una manera veloz este tipo de servicios, pero sí venía teniendo algunos avances, lo cual hizo que se disparara por obvias razones a raíz del tema de la pandemia. Hoy tenemos una regulación específica en temas de servicios en la nube o de Cloud Computing. Entonces, si esos servicios prestados a través de la nube se pueden catalogar como servicios técnicos desde Chile, estarían grabados con una retención, como lo mencioné, del 10% máximo. Sin embargo, si por el contrario el servicio o lo que se está proveyendo desde Chile es una proveeduría de nube, de plataforma, este pago estaría con una tarifa de retención del 0%. Este tema de proveedor de nube es importante mencionar que a diferencia de los servicios, o más bien los servicios de Cloud Computing, a diferencia de los servicios estándar que hemos conversado hace unos minutos, en Colombia están exentos de manera local del IVA. Entonces, al importar Colombia servicios de Cloud Computing, también tendrían el mismo beneficio, que estarían exentos de IVA. Esto, ¿por qué en la configuración del establecimiento permanente lo traigo como siguiente paso de una prestación del servicio? Desde Chile, porque en algunos casos, o la norma local además también desde el punto de vista tributario empieza a hablarnos que cuando tengo prestación de servicios por más de 6 meses en el territorio nacional, o cuando tengo una persona que me representa como extranjero en Colombia, que tiene la capacidad de cerrar negocios, de representarme, se podría llegar a la constitución de un establecimiento permanente en el territorio colombiano. Y aquí es sumamente importante cuando ustedes deciden establecer una presencia o una representación desde Chile en Colombia, porque podríamos estar hablando en términos tributarios de configuración de un establecimiento permanente. Ese establecimiento permanente en Colombia sería contribuyente y debería pagar impuesto de renta sobre sus ingresos de fuente nacional. Entonces aquí, este es el típico ejemplo que no tengo yo un agente de representación independiente que vende que no solo promociona mis productos o mis servicios, sino que es exclusivo, que le dé un tema de exclusividad territorial. Ahí tenemos que tener cuidado en este proceso para no terminar pagando 2 veces impuestos en Colombia y en Chile sobre los mismos ingresos.
Entonces, hasta ahí, bueno, aquí voy a hablar un poco del tema de importación. Colombia, y es importante mencionarlo, el servicio de aduanas y de impuestos en Colombia está unido en una única entidad, no como Chile que tiene separadas las entidades. Nos hemos encontrado con realidades que para el exportador chileno el proceso de importación en Colombia todavía sigue siendo muy manual, aunque hay sistemas electrónicos, pero por ejemplo, no es tan fácil la comunicación entre una ciudad principal como Bogotá y, por ejemplo, como lo mencionábamos hace un rato, con Buenaventura. Entonces, si bien es cierto, los procesos de aduana en Colombia han mejorado muchísimo, pero sigue existiendo mucho retardo. Además, los puertos están lejos de las ciudades principales por temas de geografía, sigue siendo difícil. De hecho, de Cali a Buenaventura, o sea, por ejemplo, de Santiago a Viña o de Santiago a Valparaíso estamos más o menos 1 hora y media, 2 máximo. En el caso de Bogotá, Buenaventura, estamos hablando que hay que llegar en avión a Cali, que son más o menos 45 minutos, 1 hora, y de Cali a Buenaventura hay que tomar carretera varias horas para poder llegar al puerto. Entonces, estos procesos de aduanas son diferentes, no son tan rápidos, no son tan automáticos como quisiéramos. Colombia, una vez llega un embarque, tenemos hasta 3 días para cumplir con todos los requisitos y lograr un trámite de levante automático de nacionalización de mercancías, pero si llegan a pasarse esos 3 días por A, por B, por C, podría haber un tema de revisión manual por parte de la administración. Entonces, me gusta contarles esto un poco porque hemos encontrado varios procesos en los que el empresario chileno se ve frustrado frente a estos procesos de nacionalización, sea tanto ellos como exportadores o como sociedades que tienen componente de inversión extranjera chilena, pero que además les cuesta un poco entender que la aduana en Colombia no funciona exactamente igual como funciona en Chile. Adicionalmente, quiero hacerles una recomendación en temas de exportador chileno vendiendo a compañía colombiana, y eso es un tema con relación al tema de las facturas y procesos de cobranza posteriores. Nuestra recomendación es que la factura de la venta de la mercadería no solo cumpla los requisitos legales en Chile, sino que se aseguren de que esa factura está recibida y aceptada por su contraparte colombiana. Yo sé que muchas veces simplemente se envían los BLs con el que va la mercadería, pero después ustedes es importante que tengan un proceso administrativo para que esas facturas sean realmente recibidas por parte de la compañía colombiana, lo cual en un eventual caso de cobranza les va a permitir a ustedes poder entregarle estas facturas como título ejecutivo a una oficina de abogados que les ayude a hacer la cobranza local en Colombia. Hemos tenido experiencias y la verdad son experiencias desalentadoras en procesos donde se ha emitido crédito a compañías colombianas y que la cobranza no ha sido satisfactoria porque no se cuentan con los mecanismos legales suficientes en Colombia para poder hacer efectivo ese crédito. Alguna vez me preguntan que si los colombianos o las empresas colombianas eran buena paga o mala paga. Yo digo que son buena paga, pero como vendedor mi obligación es poder otorgar cupos de crédito, pero además salvaguardar y asegurarme que cuando otorgo ese cupo de crédito, yo efectivamente después pueda recobrar o cobrar el crédito que estoy otorgando, y además lo debo hacer con el cumplimiento de requisitos legales en el país donde voy a tratar de hacer la cobranza, porque de nada me sirve cumplir con los requisitos de cobranza en Chile si después voy a tener que cobrar eso en Colombia. Eso es como una recomendación que queremos hacer. Ahora vamos a entrar a un aspecto medular,
y es hacer negocios ya estableciéndose en Colombia. Muchas veces tengo la pregunta de compañías chilenas que me dicen, no, pero mira, yo llevo prestando servicios desde Chile 6 meses, ¿tú más o menos cuándo crees que debo crear una compañía en Colombia o que el mercado me exige? Y la verdad la respuesta es, depende. Yo, en mi experiencia en estos ya casi 11 años que llevo trabajando con el mercado chileno, veo que, como lo mencionaba Carlos, el mercado colombiano es un mercado relacional. Ha cambiado un poco el tema con relación a la pandemia. O sea, la pandemia nos cambió en muchos sentidos, pero hasta hace un año al colombiano le gustaba sentarse en la sala de juntas, invitarte a un café, entre paréntesis, un tinto, hablar de fútbol, hablar de la selección, hablar de que ustedes tenían un director técnico colombiano, a ustedes no les gustará mucho tal vez, pero hablar de todas esas cosas y ahí empezar a hablar del negocio. No somos tan exigentes en temas de seamos amigos antes de hacer negocios, como si puede pasar en un mercado como el peruano, pero sí Colombia necesita, o en la idiosincrasia colombiana está el hacer negocios con alguien que sientan cercano. No amigo propiamente tal, pero sí alguien que esté disponible en cualquier momento. Y antes eso se hacía con reuniones físicas, con viajes. Hoy en día estamos viendo que eso se está reemplazando por cada vez más y más y más reuniones a través de estas plataformas, Zoom, Meet, las de Cisco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Colombia siempre les va a exigir tener una cara visible todo el tiempo en la ejecución del contrato o de los servicios. Entonces, en nuestra experiencia, aún dentro de pandemia, vemos que el mercado colombiano demanda eso, y en mi experiencia no hay el plazo máximo que yo veo que una compañía extranjera, chilena, pueda pasar sin incorporarse en el mercado colombiano prestando solo servicios desde el exterior. Aproximadamente son 2 años. ¿Por qué? Porque empiezan, no es que estar haciendo giros al exterior, no es que mi contador no tiene muy claro lo de las retenciones en la fuente, eso del convenio no me queda claro, mejor factúreme local. Y eso hace que a la medida que ustedes vayan creciendo con operaciones en el país, van a llegar eventualmente a la necesidad de establecerse en el mercado colombiano. Y vamos a contarles un poco cómo lo pueden hacer o qué aspectos relevantes tienen que tener en cuenta, porque como les digo, hablar de esto al detalle podríamos durar semanas. Entonces, algunos aspectos corporativos relevantes. El inversionista extranjero puede llegar participando en una sociedad o puede establecer una sociedad o un establecimiento permanente en el territorio nacional. La razón de ser de los colores que ven en pantalla es que, como les mencionaba, el inversionista es titular de acciones o de cuotas en participación de alguno de los tipos sociales que ven en la columna, que pueden ser sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas o sociedades por acciones simplificadas. Pero son 2 entes jurídicos diferentes. Simplemente el inversionista o la compañía chilena tiene una inversión en una compañía colombiana, mientras que en el caso de incorporar una sucursal de sociedad extranjera, son la misma persona jurídica. Por eso ustedes lo ven en pantalla con el mismo color. La compañía chilena extiende un brazo, sigue siendo la misma, y tiene una operación en el territorio colombiano. Esto dependiendo, y la pregunta es, ¿qué tengo que escoger? ¿Qué me conviene más? ¿La opción de tener participación en una sociedad colombiana o ser la misma? Y mi respuesta siempre va a ser depende. Depende del target que ustedes vengan o que tengan en su mira en el mercado colombiano. Hay algunas veces que la compañía chilena quiere venir a hacer negocios en los que necesita poder acreditar su experiencia, su capacidad técnica, su capacidad financiera, su capacidad administrativa. Entonces, en ese orden de ideas, tal vez lo que más le conviene es incorporar una sucursal de sociedad extranjera.
Pero si tal vez la persona, la sociedad chilena lo que viene es con algunos ya contratos hechos o viene a explorar el mercado, no necesita necesariamente traer todo ese bagaje de Chile o todo ese respaldo de Chile, lo que funciona bastante bien también es la incorporación de inversión a través de titularidad de acciones o cuotas partes en una sociedad colombiana. Una ventaja que tiene el mercado colombiano en términos de experiencia es que durante los 2 primeros años de estas compañías pueden a través del registro único de proponentes extraer solamente la experiencia, no la capacidad técnica, no la capacidad financiera ni la estructura administrativa, solo la experiencia durante los 2 primeros años de vida de la compañía si quiere hacer contratos con el Estado. ¿Por qué? Porque la ley presume que durante los 2 primeros años de vida de una compañía ya se alcanzó a tener algún contrato, alguna experiencia para que a partir del año 3 esa compañía ya pueda acreditar su propia experiencia. Entonces, esta presentación está a disposición de ustedes. Quiero hablar, van a ver en pantalla algunos elementos esenciales de cada uno de estos tipos de sociedades, pero les voy a hablar por temas de tiempo sobre las sociedades por acciones simplificadas, que en términos generales guarda una relevancia o una similitud con las SPA chilenas. En Colombia, este tipo de sociedades pueden estar constituidas por un único accionista, ya sea persona natural o persona jurídica extranjera. Es decir, en Colombia yo puedo tener una compañía 100% de inversión extranjera chilena, no tengo que conseguir al colombiano con el 1% o con el 0.5% de la participación para constituir la compañía. Que eso es importante mencionarlo porque en otros países como Perú, por ejemplo, sí necesitas tener un accionista peruano. En Colombia no, puedes tenerlo 100% la compañía chilena. Nos preguntan mucho que conviene más, que si tener un partner o que ese partner sea parte de la composición accionaria. Muchas compañías chilenas optan por dar una participación accionaria a esa persona que va a desarrollar, colombiano, que va a desarrollar el mercado en Colombia como un aliciente o como una motivación para que haga mejor su trabajo, pero no necesariamente ese tipo de figuras son eficientes y tampoco son necesarias 100%, eso ya va un poco más de cómo ustedes quieran posicionar el desarrollo de la compañía en el mercado. Este tipo de sociedad no tiene la obligación de incorporar directorio, es potestativo del accionista o de los accionistas incorporarlo. Algo que también es supremamente importante mencionar es que la Constitución se hace a través de documento privado y las reformas estatutarias que no tengan que ver con inmuebles también se hacen a través de documentos privados, y lo cual además permite ahorrar costos y tener flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones máximas, y la administración de la compañía va a seguir estando en Chile, y acá en Colombia lo que ustedes van a tener es un country manager o un representante legal o que sea simplemente ejecutor de las decisiones que se toman en Chile. Y el total del capital suscrito lo puedes pagar hasta dentro de 2 años. O sea, en Colombia no hay topes mínimos ni máximos de inversión. Algo que me preguntan mucho es, ¿cuánto es lo mínimo con lo que yo tengo que constituir la compañía? La verdad es que no hay un mínimo. O sea, ustedes la podrían constituir con $10, $100, $500, $1,000, $10,000. Pero ahí nosotros les recomendamos hacer un estudio de mercado, un estudio de costos que les permita, digamos que vivir o operar la compañía al menos por unos 8 o 10 meses. Si bien es cierto, Colombia, los plazos de pago de facturas hasta ahora acaba de empezar a funcionar. A partir del 1 de enero empezó a funcionar la ley de plazos justos, que es más o menos voy a decirlo así, una copia de la ley chilena. Para el caso de las pymes, la ley estableció que el pago de facturas tiene que ser mínimo 45 días. Entonces ustedes, para una operatividad de una pyme, van a necesitar al menos poderse tener flujo de caja para operar al menos 45 días. Entonces es importante que
tengan esto en mente. El registro comercial en Colombia revela cuánto es el monto de su capital suscrito y cuál es el monto de su capital pagado. Entonces, algunas personas dicen, no mandemos los estados financieros porque se van a dar cuenta que tenemos muy poquito de capital. Esa información es pública, entonces son como recomendaciones que les hacemos. El proceso de constitución es un proceso a nivel de la región muy sencillo en la medida, lo digo yo, es que fluye bastante bien, en que en nuestra experiencia podemos tener este ciclo que ven en pantalla en un lapso aproximado de 2 semanas desde que la totalidad de documentos están acá en Bogotá, lo que a diferencia de otros países de la región toma 3 o 4 meses, entonces por eso hablamos de que es un proceso sencillo y eficiente además, más que sencillo, es un proceso eficiente. Entonces, en el caso de una SAS, por ejemplo, tenemos documento de constitución, se hace la inscripción en el registro mercantil, posteriormente se hace la inscripción en el registro único tributario de la administración de impuestos, viene sí o sí un tema de apertura de cuenta bancaria y esto acá toma unas aristas importantes porque si bien es cierto Colombia se abrió a recibir inversión extranjera directa, los bancos sí tienen un cumplimiento de temas de control de lavado de activos y prevención del terrorismo que hace que no sea tan fácil que una compañía nueva, además con inversión extranjera, pueda abrir cuentas bancarias rápido. Nosotros como estudio hemos logrado tener algunas sinergias importantes con bancos en el país que nos permite y que conocen que digamos que nosotros acompañamos a inversionistas extranjeros, pero además también nos hemos encontrado con bancos durante que el proceso de la apertura ha sido casi de 3 meses. Entonces aquí es importante que ustedes puedan tener certeza dentro de este ciclo cuánto tiempo les va a tomar la apertura de la cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque la apertura de la cuenta bancaria es un requisito que van a tener que suministrar o es una información que le van a tener que suministrar a la administración de impuestos para poder obtener su resolución de facturación. Entonces, tengo un negocio, tengo una orden de compra, tengo un contrato, y no puedo facturar, ¿por qué? Porque no pude abrir la cuenta bancaria. Entonces, estos terminan siendo procesos que, aunque no son 100% legales, sí te pueden entorpecer la facturación a un cliente final. En Colombia empezamos los procesos de facturación electrónica formal, completo para todos los contribuyentes desde el año pasado. Existe el facturador electrónico gratuito por parte de la administración, al igual que existe en Chile. Tiene algunas limitaciones, como que, por ejemplo, no se pueden hacer facturas en dólares, pero funciona bastante bien. Además, al igual que en Chile, el servicio de facturación electrónica lo prestan compañías que han sido reconocidas y avaladas por la Administración de Impuestos. Entonces, digamos que estamos en el proceso de migrar ya la mayoría, o puedo decir que el 100% de las compañías en Colombia ya deben emitir facturación electrónica. Estamos entrando al proceso además de nómina electrónica, es decir, ustedes preparan la nómina y deben además subirla a la plataforma de la DIAN. En sus pantallas tienen el proceso ya no de la constitución de una compañía colombiana, sino de una incorporación de una sociedad extranjera. Lo único que varía frente al anterior gráfico es que esto debe ser la toma de decisión del directorio de Casa Matriz. Esta decisión del directorio debe ser elevada a escritura pública en Chile. Esa escritura pública debe venir apostillada y el proceso en Colombia esa acta de directorio elevada a escritura pública, acá también debe ser elevada a escritura pública, y a partir de ese punto el proceso es exactamente igual al que vimos anteriormente de la constitución de una SAS. Algo que me preguntan mucho, ¿todas las sociedades tributan igual en Colombia? La respuesta sí, todas están obligadas a llevar contabilidad. El año gravable o el cierre financiero siempre es de 1 de enero a 31 de diciembre. Colombia además tiene una obligación anual y es renovar la matrícula mercantil.
ante las cámaras de comercio, que es el equivalente al conservador de bienes. Año a año, de hecho, hoy se vence el plazo máximo anual para hacer esta renovación. Algunas sociedades, por su tamaño, por su volumen de operaciones, deben reportar información financiera a la Superintendencia de Sociedades. Estas son obligaciones que ya más o menos empiezan a surgir a partir del segundo o tercer año, dependiendo del crecimiento de la compañía. Hablemos rápidamente de temas impositivos. Como lo mencionaba Carlos, hoy tenemos vigente convenio para evitar la doble tributación con Chile. Como les digo, esta presentación es para ustedes. Tenemos además convenios suscritos con México, con España. No tenemos convenio para evitar la doble tributación con Estados Unidos. Vigente con Reino Unido, con Francia. Como les comenté, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales acá en Colombia se llama DIAN. Esta entidad es la que nos va a emitir nuestro RUT. A diferencia de Chile, el RUT es nuestra hoja de vida en términos de obligaciones tributarias y obligaciones aduaneras. No es simplemente un número. El número acá en Colombia se denomina NIT, N-I-T, y ese número te permite identificarte para todo. No solo para temas tributarios, sino para identificarte en materia contractual. Entonces, el NIT es supremamente importante y se obtiene una vez hayas obtenido o dado de alta en el RUT. Colombia tenemos impuestos directos e indirectos muy parecidos a los que existen en Chile. Entonces, tenemos renta y complementarios, patrimonio, IVA, impuesto al consumo, y este es bien especial, el último que ven en pantalla de los cuadros azules, que es el GMF. Y me gusta hablar de este antes, porque en Colombia el gobierno nacional hace muchos años implementó un impuesto transitorio y era un gravamen, un impuesto que se hacía por los movimientos que se hacían a través de los bancos o a través de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Y esto empezó siendo... el impuesto equivalía a 2 pesos por cada 1.000 pesos que saliera de una cuenta. Entonces, el gobierno nacional se dio cuenta que este impuesto es muy eficiente, el agente de retención es el banco, entonces algo que empezó como algo transitorio terminó siendo definitivo. Hoy tenemos más de 20 años con este impuesto y actualmente la tarifa es del 4 por 1.000. Se supone que con la última reforma tributaria este impuesto va a desaparecer. Sin embargo, creemos que al ser tan eficiente en materia de recaudo, en la próxima reforma tributaria lo van a volver a incluir. Entonces, es importante mencionar que esto no es un gasto financiero, es un impuesto. Quien funge como agente de retención es el banco. Pues cada vez que pago nómina, cada vez que giro y para pagar una factura al exterior, el banco me retiene 4 pesos por cada 1.000 que estoy girando. Tenemos también unos impuestos territoriales, el impuesto de industria y comercio que equivale a la patente que ustedes pagan por comunas, acá se paga por ciudades. Entonces, rápidamente, como les digo, por temas de tiempo, hoy tenemos una tarifa del impuesto de renta para el año 2021 del 31%. Veníamos en una disminución porcentual desde la última reforma tributaria. Cuando se expidió la anterior norma, teníamos una tarifa del 33%. Para el año 2020, que fue el año pasado, tuvimos una tarifa de renta del 32%, para este año 31%, para el año entrante del 30%. Se espera mantener estos porcentajes de impuesto de renta, como lo mencionaba Carlos, y anoche escuchaba una entrevista del presidente de la República, Iván Duque, dentro de lo que están planeando para generar nuevos ingresos fiscales a la nación, es mantener estas tarifas. Lo que quieren hacer es ampliar la base de declaraciones de renta a personas naturales, gravar a las personas naturales que tienen mayor poder adquisitivo, disminuir beneficios tributarios a ciertos sectores que hoy los tienen. Entonces, igual, hoy todavía no se conoce el articulado, de hecho, todavía no ha sido presentado a consideración del Senado de la República. Esperemos a ver
cómo se va construyendo este articulado. Sí tenemos un pronunciamiento por parte de una comisión de expertos de la OCDE que han hecho ciertas recomendaciones. De hecho, la anterior reforma tributaria respondió un poco a esas recomendaciones hechas por la OCDE y hoy vemos cambios en ese sentido y creemos que en la línea en la que va a ir esta nueva reforma tributaria tiene que ver con esas recomendaciones hechas por la OCDE. En materia de ganancias ocasionales, que son actividades o ingresos que recibe la compañía o las personas naturales por actividades fuera de su objeto social puro y duro, también están grabados con un 10% adicional. Como lo mencionábamos hace un rato, el impuesto sobre las ventas en Colombia es del 19%, entonces en el caso, por ejemplo, de una importación de bienes o servicios, esa importación puede que tenga certificado de origen Chile, venga con 0% de arancel, pero en el momento de la nacionalización va a pagar un 19% de IVA sobre esa nacionalización. El tema de servicios locales prestados desde manera local. En Colombia los servicios profesionales están grabados con IVA y también, como lo mencionábamos hace un rato, la prestación de servicios desde el exterior hacia Colombia está grabada. Algo que quiero mencionar como para ir cerrando el tema de impuestos es que Colombia creó un beneficio, una renta exenta denominada a los ingresos de la economía naranja. ¿Qué nos permite tener? Nos permite tener 7 años de rentas exentas de estas actividades. Las sociedades deben ser creadas antes del 31 de diciembre del 2021. Tienen que tener un objeto social exclusivo y cumplir unos requisitos de generación de empleo y de ingresos. ¿Qué actividades pueden ser catalogadas como actividades de economía naranja? En sus pantallas las pueden observar, pero relevantes: desarrollo de software, actividades, por ejemplo, de arquitectura, de ingeniería, consultoría técnica, todas aquellas asociadas al tema de cine, televisión, arte, creaciones literarias, audiovisuales. Entonces creo que para las compañías chilenas que estén pensando en establecerse en el mercado colombiano, estos beneficios de economía naranja son bien interesantes. ¿Cuáles son los requisitos? Además de tener esas actividades como objeto social único, generar mínimo 3 empleos directos, tener una inversión a 2021 de $44,000, máximo $45,000, y unos ingresos brutos anuales del orden de $806,000. Y presentar un proyecto de por qué la actividad que se va a desarrollar en Colombia clasifica dentro del tema de economía naranja. Entonces, consideramos que esto es un tema importante en temas de exenciones y beneficios tributarios para establecerse en Colombia, entendiendo que Chile es un gran exportador de servicios, como lo mencionaba Carlos. Entonces, esto es una buena oportunidad para revisar en el momento de tomar la decisión. Rápidamente, temas laborales, perdón, me he extendido mucho, pero no hay un número mínimo máximo de trabajadores, no hay participaciones en las ventas o utilidades de la compañía, tenemos descansos obligatorios de 24 horas, vacaciones 15 días hábiles pagos. En sus pantallas van el salario mínimo en Colombia actualmente está del orden de $265, con un auxilio de transporte con personas hasta que ganen 2 salarios mínimos de $31. El tema de prestaciones sociales, Colombia, para hacerlo un poco más ejemplarizante, Colombia tiene 14 sueldos al año, los 12 mensuales, de mensualidades, pero adicionalmente paga un salario número 13 por concepto de cesantías. Esto se paga a órdenes del Fondo de Pensiones y Cesantías, equivale a un salario adicional. Estas cesantías el trabajador solo las puede utilizar para educación, para vivienda, o en el caso que termine su relación laboral, las puede retirar. No es un seguro de desempleo como si funciona en Chile, sino que le permite retirar el ahorro que tiene ahí por terminación de la vinculación laboral.
Y el salario número 14 sería lo que denominamos prima legal. Esta prima legal se paga un salario al año o proporciona lo trabajado. Se paga el 50% en el mes de junio, 50% en el mes de diciembre, como para que ustedes lo puedan relacionar. Son los pagos que ustedes pueden tener de aguinaldos. Para los salarios, hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, existe la obligación de entregar dotación física, es decir, el vestido, los zapatos, para prestar la actividad propiamente como tal. Tenemos diferencias de tipos de salarios. Puede ser un salario ordinario que da lugar a los 12 sueldos al año más las prestaciones sociales que acabamos de hablar, o el salario integral que engloba todo y solo se pagan 12 veces al año. Sin embargo, este salario integral solo pueden optar aquellas personas que ganen más de 13 salarios mínimos legales vigentes. En sus pantallas ven el equivalente a los 13 salarios mínimos legales vigentes. Colombia, la carga, el costo empresa es mucho más alto que el costo empresa en Chile. Sin embargo, el valor de los salarios es menor que en Chile. Y tenemos unas cargas compartidas entre el empleador y el empleado. En Colombia, recomendación importante, en Colombia no existe la negociación de salarios en mano, o líquidos, que sí sucede en Chile. Entonces es importante que cuando vayan a negociar con un trabajador en Colombia, ustedes tengan claro que el monto ofrecido, el trabajador en Colombia sabe que a partir de ese monto se le van a hacer los descuentos de ley. ¿Cuáles son los descuentos de ley? Los que ustedes ven en pantalla en la columna que dice trabajador. Entonces el empleado sabe que se le va a descontar 4% por salud, 4% por pensiones, dependiendo del monto que gane puede tener un descuento por fondo de solidaridad. Y para el caso de la empresa, también dependiendo del monto de salario del trabajador, si gana más de 10 salarios mínimos legales, va a tener que pagar un 12% de pensiones, un 8.5% en términos de salud, el fondo de solidaridad es 100% a cargo del empleado. Los riesgos laborales, que son los pagos que hacemos a las mutualidades, van a variar dependiendo del riesgo de la actividad, no de la empresa, sino de la actividad que hace cada persona dentro de la compañía. Y hay un impuesto a la nómina, un impuesto parafiscal que se denomina, que se pagan a 3 entidades diferentes, que son el SENA, el ICBF, la Caja de Compensación, que sumado a esos 3 pagos hace un 9%. Entonces, sí hay un mayor costo empresa en Colombia, y pues tratamos de ejemplarizarlo a través de este cuadro. Existen contratos a término fijo, término indefinido, duración o la obra. Algo súper importante en Colombia, que es lo que ven abajo en la franja roja, la ley en Colombia permite y establece y regula periodos de prueba. Para los contratos a término indefinido son un plazo máximo de 2 años, y para los contratos a término fijo puede ser 1/5 de la duración del contrato. Una figura súper utilizada en Chile, que acá no es tan recomendable, es que en Chile que ustedes contratan a término fijo a 3 meses, y si la persona cumple o no cumple, le hacen un contrato a término indefinido. En Colombia los contratos a término fijo se prorrogan automáticamente si faltando 30 días para el vencimiento del plazo no se le informó al trabajador que no continuaba o que no se le iba a prorrogar el contrato. Entonces, ¿qué les recomendamos? Pueden hacer un contrato en término indefinido que tienen un periodo de prueba de 2 meses. En 2 meses ya pueden conocer la calidad del trabajo, y si no satisface el trabajo dentro de esos 2 meses, pueden terminar en cualquier momento el contrato laboral sin el pago de ninguna indemnización. ¿Cuál es el pago de indemnización o de finiquito? Si el contrato o el salario de la persona es menor de 10 salarios mínimos, pagamos 30 días de salario por el primer año y por los siguientes o proporción 20 días. Y si supera los 10 salarios mínimos legales por el primer año son 20 días y 15 días en proporción, sin límite, a diferencia de lo que pasa en Chile.
Algo también importante es que en Colombia dejó de existir la proporcionalidad de empleados entre colombianos y extranjeros. Yo puedo tener una compañía colombiana con 5 empleados, todos extranjeros, pueden ser chilenos, no hay limitación para temas de nacionalidad. Hay que mirar el tema ya de visados, que aquí sí viene un poco el tema de la nacionalidad, que solo se les expiden cierto tipo de visados, porque el ejemplo que comentaba al principio, porque la visa Mercosur, por ejemplo, para chilenos está suspendida, pero no hay una limitación ni proporcionalidad de que para tener un extranjero tengo que contratar 5 colombianos. Eso desapareció a partir del 1 de enero del 2011. Algo importante, Colombia regula desde el año 2012 el tema de teletrabajo. Sé que obviamente esto aumentó se disparó el año pasado. El gobierno nacional creó una figura denominada trabajo remoto mientras dure la emergencia sanitaria. Todavía en Colombia estamos en la emergencia sanitaria, pero si nos vamos a ir por la opción de teletrabajo, tengo algunos requisitos legales que los pueden ver en pantalla, como suministrar equipos de conexión, pagar algún bono de energía, cumplir con temas de seguridad y salud en el trabajo. Y el tema de trabajo remoto en este momento está siendo regulado por el gobierno nacional, porque ya va a ser algo más definitivo, que va a tener diferenciación frente al teletrabajo. De hecho, la ley ya salió aprobada en el Congreso de la República. Sin embargo, estamos esperando que sea sancionada por el gobierno nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lina, por tu presentación. Muy completa. La verdad, cubriste todos los aspectos que las empresas que quieren incursionar en los negocios con Colombia deben cubrir. Voy a dar paso a la presentación nuestra sobre la misión comercial a Colombia. Nos hemos extendido un poquitito en el tiempo, así que le agradezco mucho a quienes se han quedado con nosotros conectados. Yo voy a ser muy breve. Lo que queremos con esta presentación es, ahora que ya les presentamos cuáles son las características del mercado, cuáles son también las oportunidades y la forma de concretar, les queremos presentar la herramienta que como Cámara de Comercio nosotros hemos diseñado para que ustedes puedan aprovechar estas oportunidades, que es la misión comercial CCS a Colombia el 2021, que se va a realizar del 10 al 13 de mayo. Estoy compartiendo mi pantalla. Si es que no la pudieran ver bien, por favor me avisan. Vamos a ver si ahí se ve muy bien. Voy a avanzar. Bueno, como les comentaba, esta misión comercial se va a realizar desde el lunes 10 al jueves 13 de mayo. Son 4 días de trabajo. Como les mencionábamos al principio, siempre nosotros hemos viajado presencialmente a Colombia. Hemos debido que reinventarnos debido a la pandemia y hemos tratado de generar una delegación virtual, pero que de alguna manera pueda aprovecharse lo principal, que es el contacto con las contrapartes locales para incursionar y explorar el mercado y conseguir socios comerciales con los cuales pudieran en el mediano y largo plazo poder concretar algún tipo de negocio. Ya nos mencionaba Carlos que en Colombia no es tan factible hacer los negocios inmediatamente, pero esta ya es un primer paso. En esta misión, los empresarios que participen con nosotros van a poder reunirse en formato virtual, como ya les comentaba, con las contrapartes locales para explorar las alternativas que ofrece el mercado colombiano y aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece. Tanto Carlos como Lina han mencionado cuáles son las oportunidades y los sectores que tienen mayor posibilidad en este mercado. De esta misión pueden participar exportadores o importadores, ya sea de productos o servicios, o empresas que tengan interés en abrir oficinas en el mercado colombiano o instalarse allá. Tenemos una posibilidad amplia de que todos quienes quieran participar puedan hacerlo, y el programa básicamente incluye todo un acompañamiento nuestro como Cámara de Comercio de Santiago, también con el apoyo de ProChile en Bogotá y también con el apoyo de Estudio Montt, de durante un mes de trabajo poder generar una agenda de negocios personalizada para cada una de las empresas que participe. Son una agenda de reuniones bilaterales con empresas locales, obviamente en el formato online, que se van a distribuir entre
el lunes y el jueves 13. Para esta tarea nosotros vamos a estar apoyados por la Cámara de Comercio Colombo-Chilena, que al igual que ProChile y Quemont es un muy buen aliado nuestro en la Cámara para todas las actividades que hacemos en el mercado colombiano. Le agradezco mucho a la Cámara Colombo-Chilena también apoyarnos en esta labor. Hacemos un trabajo muy personalizado con ellos para ir diseñando la agenda de negocios que mejor pueda representar y orientarse a los objetivos que cada uno de ustedes pudiera tener para participar en la misión. Esta misión está sujeta a un mínimo de participantes y tenemos cupos limitados. Por lo tanto, una vez que ustedes nos envíen su ficha de inscripción, de hecho, no sé si ustedes ya están al tanto, pero la invitación con todos los detalles para que ustedes puedan inscribirse en la misión ya salió en un mailing a todos nuestros socios y está disponible también para todos quienes quieran revisarla. Y tienen que enviárnoslas para proceder a una evaluación. Sin la previa evaluación de la ficha de inscripción, no pueden considerar que está confirmada su participación, ya que nosotros como Cámara queremos asegurar los buenos resultados de su exploración en este mercado. Por lo tanto, hacemos una revisión previa para mencionarles si efectivamente su empresa tiene oportunidades o no en el mercado colombiano, para a partir de eso comenzar a diseñar la agenda de negocios. Las tarifas están mencionadas acá, no me quiero extender tanto en eso. La tarifa para socios de la Cámara es de 420.000 pesos y la tarifa general para quienes no son socios de la Cámara es de 500.000. Tenemos las inscripciones y la formalización de pago hasta el día 8 de abril. Yo dejo acá como referencia solamente cuáles son los datos bancarios y la transferencia electrónica, que es el método el forma de pago que estamos utilizando en este minuto, solo como un adelanto, porque obviamente a quienes estén interesados nosotros tenemos totalmente disponibilidad y disposición para atender sus consultas y también para entregarles toda la información que sea necesaria. Al comienzo mencionamos también cuál era nuestro programa de reuniones para este año de misiones comerciales. Estamos con Colombia en mayo, pero también se los dejo como referencia a quienes quieran considerar una estrategia de internacionalización para su empresa en los mercados de Sudamérica. Estamos considerando Perú en junio y Ecuador en septiembre, que son información que se las vamos a ir proporcionando a medida que nos acerquemos a la fecha. Como les comenté, estamos totalmente abiertos a conocer cuáles son sus consultas, que se acerquen a nosotros para que consideren su participación en esta misión, y para mayor información me pueden contactar a mí. Yo no me presenté al principio, mi nombre es Elizabeth Lagos, trabajo en asuntos internacionales en la Cámara de Comercio de Santiago, y para toda la coordinación y la organización de esta misión estamos trabajando en conjunto con María Trinidad Larraín. Ahí está el correo electrónico de Trini para que todos los que estén interesados puedan hacernos llegar sus consultas y puedan ir considerando también enviarnos su ficha para la evaluación. En cuanto a la misión comercial, era eso lo que queríamos compartir con ustedes. Nosotros tratamos de generar esta misión teniendo en consideración cuáles son los objetivos de cada empresa que participa. El valor agregado que nosotros tenemos en nuestras misiones es precisamente eso, que ustedes tienen el acompañamiento de la Cámara durante un mes de aquí a la misión para que puedan hacer sus consultas, para que vamos diseñando su agenda de reuniones a la medida de los objetivos que cada uno tiene, y en el fondo ir haciendo sus consultas muy específicas en relación a su sector en particular. Sabemos que existen una serie de dudas al momento de concretar los negocios y ahí estamos nosotros para poder irlos apoyando y guiando en ese proceso. Las agendas de reuniones, como les decía, se hacen en formato virtual, online, y ahí nos acomodamos un poco a las plataformas que están disponibles. Sabemos que hay algunos que tienen restricciones con Zoom, por ejemplo, pero podemos usar Google Meets, podemos usar Teams. Todos esos temas logísticos los vamos viendo en el inicio y a medida que vamos avanzando en la misión. Estaba yo revisando el chat de las preguntas, y gran parte de las preguntas que iban dirigidas a Lina o a Carlos ya fueron contestadas a lo largo que ellos iban avanzando en la presentación, así que yo no quisiera extenderme mucho más porque ya estamos un poquitito pasados de la hora. Solamente quiero dejarles establecido que como Cámara de Comercio de Santiago tenemos acá toda la disposición para atender sus consultas y para motivarlos a que participen de esta misión, que es una herramienta que va a facilitar bastante su incursión en el mercado colombiano. Vayan de la mano nuestra, vayan de la mano de ProChile también, que es un aliado nuestro, con Mont y con la Cámara de Comercio Colombo-Chilena para esta misión. Así que ahora no me queda más que
agradecerle a Carlos Muñoz su participación, agradecerle a Lina porque la presentación que ella ofreció es muy completa. Sabemos que hay muchos empresarios que tienen muchas de las dudas relacionadas con lo que Lina presentó. La presentación que hizo Carlos también fue muy completa, así que les agradezco muchísimo a Lina y a Carlos su presentación esta mañana. Les agradezco mucho también a todos quienes nos acompañaron durante esta actividad. La presentación va a quedar disponible en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago si alguien quisiera revisarla, y si alguien tiene alguna consulta muy en particular o específica, también nos la puede hacer llegar a nosotros. Así que no quisiera extenderme mucho más. Los dejo invitados a que participen en esta misión comercial, que aprovechen esta oportunidad, y nuevamente muchas gracias a Carlos y a Lina, y nos veremos en una próxima oportunidad. Estén atentos ahí cuando ya empecemos a promocionar las siguientes misiones. Gracias. Así que muchísimas gracias. No sé si Carlos o Lina quisieran dar algún comentario final. Sí, yo quería decir solamente que espero que pronto puedan venir a Colombia y tomarse un tintico, que no es un vino. ¿Ya? Claro que sí. Que los esperamos por acá. Nos encantaría. Y gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien y nos veremos en una próxima oportunidad.